Konbertsiorako aldia proposa dugun garisuma honetan, ezinbestekoa dugu otoitzaren esperientzia. Hori dela eta apaltasun guztiz eskaintzen deutzuegu materialtxo bat horretarako. Es un material que se puede rezar de manera individual o también en grupo. Es importante que si va a ser una oración en grupo pueda haber la figura de un guía de la oración que vaya siguiendo unos pasos que hemos ido también marcando en la propia oración, de control de los tiempos, de la participación, etc. Es importante que tengáis en cuenta que el material se puede utilizar entero o utilizar solo una parte. Allí donde veáis que Dios se manifiesta, que estáis de alguna forma pues con ganas de quedaros, no tengáis prisa en adelantar, ¿vale? Quedaros allí y disfrutad de la oración. Al final es un momento de oración en este periodo de Cuaresma donde lo que intentamos es pues, que la conversión sea posible también dentro de nosotros, ¿no? La oración tiene tres partes importantes, ¿no? Lehenengo atala da, atal motibatzailea. De dónde estamos, de situarnos, de hacer una petición que nos vaya recorriendo toda la oración. Bigarrena da, atal nagusia, eta bertan agertzen dira hitz klabe batzuk. Una parte principal que trata sobre, digamos, la figura del buen samaritano, pero desde tres opciones, vamos a decir. Jainkoaren hitza, aita santuaren hitza, eta gure hitza. Y luego una parte más final, donde a través de una oración conclusiva, de un canto, pues podamos despedirnos y agradecer también de alguna forma este rato de oración tranquilo de Cuaresma, ¿vale? Hon egin daizuela, eta onartu egizue gure lana palau. Eskerrik asko.